Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy la verdad que digamos que es una segunda parte de un vídeo anterior que hice, y es que sí, escribir puede salvarte. La escritura tiene cosas que tal vez desde primeras no se llegan a ver, se ve como algo que para qué no sirve para nada, pero en realidad cuando te metes mucho en eso, en el tema de journaling y todo esto, creo que es una forma esencial de conocerte, de también entenderte un poco más y de saber de dónde vienen sentimientos que tienes y no entiendes por qué sientes, ordenar tu mente sobre todo y un montón de cosas. Hoy traigo unos puntos de los que me gustaría tratar y creo que pueden hacerte reflexionar. Así que nada, vamos a por ello. Yo soy una persona, primero de todo, que siempre me ha gustado escribir, muchas veces he escrito, pero el empezar a escribir, tal vez no todos los días, pero aunque hoy en día sí escribo todos los días, pero el empezar a escribir de forma más constante y de forma terapéutica para entenderme, para cuando me sentía mal o incluso también cuando me sentía bien, digamos que empecé el 2 del 1 de 2025, que esta libreta ya la tengo completa de... Al final no hay límites, o sea, aquí puedes escribir reflexiones que tienes, puedes escribir ideas, puedes hacer dibujos, tengo algunos huecos, tengo, bueno, algunos papeles metidos, porque ha habido veces en los que he escrito y no tenía la libreta y lo he hecho en papeles, pero al final todo, pues, digamos que acaba aquí. Y es que el primer punto que quiero comentar es que al final todo lo que tienes en tu cabeza es como si todo estuviera en un almacén oscuro. Claro que teniéndolo en tu cabeza puedes acordarte de tengo que hacer esto, uy, no llevo bien esto, tengo que hablarlo con alguien o tengo que intentar mejorar en esto. Claro que no es que no nos acordemos de nada ni no seamos conscientes de nada, pero tú piénsalo así, está todo en un almacén. Un almacén, digamos que un poquito oscuro. El sacarlo y plasmarlo todo en papel, hazme caso que como tú sientas, no hay un orden que tengas que seguir, al final es como cada uno se desahoga escribiendo. Es algo que te va a ayudar mucho, sobre todo para todos esos momentos en los que no sabemos exactamente por qué estamos así o por qué seguimos sintiendo un dolor que pensábamos haber dejado atrás. Digamos que el primer punto del que quiero tratar es cómo el escribir, el reflexionar escribiendo, puede llegar a ordenarnos mucho las ideas, la cabeza, las emociones. En general, ordenarnos. Es como una forma de ordenar. Lo que he dicho, vas a un almacén y está todo oscuro. ¿Qué vas a hacer para saber dónde está cada cosa, para saber cómo está cada cosa ordenada, para saber qué cosas hay en cada caja? Pues sacarlas, encender la luz, verlas, analizarlas, pensar sobre ello. Entonces creo que no cuesta nada sacar 5 minutos al día para simplemente sacar todo ello, que sobre todo al empezar a escribir lo que más ayuda es sacar, pues digamos que lo negativo, para poder ver si de verdad es tan negativo o simplemente nuestra cabeza parece así de negativo. Sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente pasa, y al verlo en papel nos damos muchas veces cuenta que la mayoría de las cosas ni han ocurrido, y es que son muy probables de ocurrir o son simplemente miedos, y tener miedos es completamente normal, pero no por eso tenemos que dejar de intentar cosas. El segundo punto es algo que yo creo que es bastante positivo, sobre todo para la gente que tiene miedo a ser juzgadas, que creo que al final todos tenemos en alguna cosita un poco de miedo a lo que los demás dirán, pero al final diría que es algo que con la experiencia de vida y cuanto más vas viviendo, pues mejor vas llevando, ¿no? Pero tú piensas que escribir es algo que se va a quedar para ti. Todo lo que escribas no es que lo sueltes para decírselo a alguien, porque el abrirnos con personas muchas veces no lo hacemos por eso, por miedo a que tal vez nos menosprecien o no nos entiendan o simplemente nos juzguen. Entonces piensa también que es una herramienta increíble, porque es algo que es como hablarte a ti mismo, básicamente. Es abrirte contigo mismo, es ayudarte a ti mismo, a ti misma,
autoconocerte, apoyarte a ti mismo. Incluso puedes hacer un ejercicio de journaling que es escribir cosas que te preocupan y luego soluciones o cómo aconsejarías a alguien que te da esas preocupaciones. ¿Cómo aconsejarías? Imagínate que tu mejor amigo o mejor amiga o un familiar, alguien muy especial para ti, te cuenta esas preocupaciones que tú mismo tienes. ¿Qué respuestas les darías? ¿Cómo les aconsejarías? Puede parecer una tontería, pero en realidad son pequeños ejercicios que pueden crear cambios muy significativos y más cuando los convertimos en hábito. Tercer punto que me gustaría comentar, y es que escribiendo, porque ya que para mí escribir no es solo escribir las cosas malas, también es escribir logros, también es escribir cuando tenemos miedo a hacer algo, lo hacemos y no ha ido tan mal, que eso pasa muchísimas veces, pues tener ese progreso enmarcado. Se puede también hacer vídeos, fotos, y hoy en día es muy fácil hacerle fotos y vídeos a las cosas y es algo súper bonito. Pero también el tener libretas, el dentro de un tiempo ponerte a leer una fecha en concreto o hoy ponerte a leer lo que ayer escribiste, todo lo que ayer te preocupaba y hoy en realidad no ha sido tan para tanto eso que tanto te preocupaba. Creo que es algo que muy bonito, sobre todo también para ver, digamos que nuestro progreso. Muchas veces no vemos el progreso ya que pues estamos acostumbrados a vernos todos los días y también estamos muy como, no sé, tenemos como muy automatizado, estamos muy acostumbrados a siempre ver en lo que fallamos, pero no en lo que avanzamos. Y también es una clave para el sentirte realizado. El ver que cosas que veías difícil, pues que cada vez estás más cerca de ellas o que ya las tienes. Entonces al final, escribir no es solo escribir cosas o pensamientos, me refiero, o sea, sí escribir cosas, pero también puedes escribir sobre tu día. No, al final no hay reglas, cada uno pues pone sus reglas, sus límites, pero digamos que no hay límites, no, la creatividad sobre todo no tiene límites y escribir no solo tiene que ser, como he dicho antes, sobre cosas malas o buenas, puede ser simplemente ideas, metas que tengas, sueños que tengas, etc. Bueno, el cuarto punto lo he titulado así y es que desahógate. Puede que al principio, si no estás acostumbrado a escribir, si crees que no es lo tuyo pero lo pruebas, que te felicito por ello, pero puede que al principio no sientas esa sensación de sentirte mejor, ¿no? Pero al final, con el tiempo, vas cogiendo el gustillo y vas sintiendo que... y vas cogiendo ese hábito de que cada vez que sientas tal vez algo negativo o estés en un momento de dudas, en un momento en el que tengas que tomar una decisión y no sepas qué, o simplemente un día te haya pasado algo bueno, pues ese momento de escribir y de, al final es escucharte a ti mismo, de soltar todo lo que tienes en tu cabeza. Muchas veces nos sentimos cansados y con un malestar muy grande por tener mucho peso en la cabeza, ¿sí? Por tener demasiadas cosas y al final pues demasiadas cosas hace que termines pues haciendo ninguna. Entonces soltarlo todo, ver qué es realmente lo que te da todo ese peso y poder ordenarte un poco, es una forma de desahogarte increíble. Pero lo que ya he dicho, lleva su tiempo, lleva su acostumbrarte, lleva su... como todo lo bueno yo creo que lleva su tiempo, lleva sus momentos malos, buenos, pero al final pues creo que es de los hábitos que más voy a recomendar el escribir. El quinto punto es una pregunta que he escrito, que bueno, de hecho he estado escribiendo, digamos que las ideas que quiero recalcar en este vídeo, que quiero hablar en este vídeo, y es que si tú mismo no te entiendes, ¿cómo pretendes que los demás te entiendan? Con esto me refiero sobre todo a mí, que me ocurre mucho, que muchas veces no sé cómo explicar cómo me siento, cómo me afecta algo, no sé explicar mis ideas. Entonces, al final, si no sabes explicárselas a ti misma o mismo, si no sabes entenderte, que los demás te entiendan se vuelve aún más difícil, se vuelve aún más complicado. Entonces, escribir, hacerte como cuando, por ejemplo, estudias, que te haces un esquema, pues hacer un esquema mental de algo, por ejemplo, imagínate que un día vas a quedar para hablar de algo importante con alguien, tienes un conflicto con alguien y quieres hablarlo,
creo que escribir antes de ello te va a ayudar mucho a entender qué es lo que te ha dolido, qué es lo que quieres comunicar, qué dudas tienes, qué todo. Muchas veces, seguro que nos ha pasado a todos, de que tenemos una conversación importante y al irnos de la conversación nos hemos dejado cosas por decir o la otra persona no nos ha entendido bien, tal, tal, tal. Y sí, no te estoy diciendo que escribir va a hacer que tu conversación sea increíble y que todo se quede arreglado, no, pero va a ayudarte a entenderte, porque muchas veces creemos que nos entendemos, pero en realidad no. Y eso pues genera tal vez más conflictos o genera pues que los demás no nos puedan entender, no podamos comunicar bien. Entonces siempre está bien escribir sobre cómo te sientes, intentar buscar ese por qué. Y es que es una herramienta de autoconocimiento, la verdad. Y para conocer a otros y dejarte conocer, tienes que conocerte a ti. Tienes que saber cómo te gusta que los demás se comporten contigo, qué cosas te duelen, qué cosas te gustan. Yo ha habido momentos en los que me han preguntado por cosas, por preferencias, cosas que me gustan y no lo he sabido porque no me las he preguntado o nunca me he parado de verdad a darle importancia a conocerme y bueno, es de las cosas más importantes que hay. Y también creo que no hay nada más atractivo y nada más interesante en las personas que se conozcan, que sepan cuáles son sus límites, cuáles son sus gustos, sus metas. Es algo increíble que las personas tengan sueños claros y que estén pues cada día, pues, aunque sea poco a poco, pero luchando por ello, ¿no? Y bueno, el sexto punto, creo que de los más importantes, es que es la visualización. La visualización se puede hacer por fotos, por vídeos, hablando incluso, pero escribir, visualizar escribiendo o visualizar escribiendo o manifestar es digamos que una herramienta increíble y algo que recomiendo a todo el mundo. Sobre todo, yo un ejercicio que hago mucho es que escribo como si estuviera dentro de, por ejemplo, 5 años, pues cómo estoy dentro de esos 5 años, pero escribir como si ya estuviera ahí, cómo soy físicamente, cuál es mi estilo de vida, dónde estoy, cuál ha sido hasta ese momento mi carrera profesional y a qué me estoy dedicando en ese momento. Y seguro que hay cosas que no sepas qué poner, pero hay otras que sí. Si no sabes en qué trabajas, puedes poner qué estilo de vida estás llevando. Si no sabes con quién estás, puedes saber qué personas, qué entornos te atraen. Si no sabes en qué país, en qué ciudad estás, puedes escribir cómo es tu entorno, ¿sí? ¿Qué haces en tu día a día? ¿A dónde vas? ¿Qué cosas comes? ¿Qué tipo de casa tienes? Pues es que al final no hay límites, puedes hacer una hoja, pero también puedes escribir 5 hojas. Eso ya depende de cada uno y cada una. Pero sí, creo que escribir puede ser una gran forma de visualizar y muchas personas ven el visualizar como una pérdida de tiempo, pero en realidad hasta que no nos ponemos a pensar sobre dónde vamos a estar, no sabemos qué dirección coger. Si tú ahora te pones a escribir y te pones a de verdad pensar y plasmar ahí dónde vas a estar dentro de un año, dentro de X tiempo, como si son meses solo o más años, vas a tener más claro qué hábitos tienes que hacer ahora para llegar ahí. Y también, seguro que alguna vez habéis oído que no hay que tampoco hacer, sino intentar ser como esa persona a la que quieres llegar. Entonces, si empiezas a escribir sobre cómo vas a estar dentro de X tiempo, qué tipo de persona vas a ser, pues lo único que tienes que hacer es actuar como ese tú dentro de esos años, dentro de esos meses, dentro de ese tiempo. Actuar como esa persona. ¿Esta persona ordenaría su cuarto o no? ¿Esta persona haría el deporte o no? ¿Esta persona hablaría así a la gente o no? ¿Esta persona tendría esta actitud o no? ¿Esta persona haría esto o esto en este momento? Y te garantizo que progresar, vas a progresar. Puede ser que tardes más, que tardes menos que otros, pero al final con el único que tienes que compararte es contigo mismo. Y lo mismo me lo digo a mí. Y nada, estos han sido los 6 puntos. Creo que he podido transmitirlos bien. Solo os animo a que escribáis, no tenéis que hacerlo cada día, no tenéis que hacerlo cuando queráis,
pero hacedme caso que sobre todo en momentos de dudas, de malestar, es clave, puede pues aportarte mucho. Así que nada, esto ha sido todo y hasta la próxima. Gracias por tu tiempo.